Hay buenas noticias para las personas malhumoradas. Ser feliz aparentemente no afecta el tiempo que vivas. Esa es la conclusión del más reciente intento por averiguar si la gente feliz vive más tiempo. Estudios previos han relacionado la felicidad con la longevidad, pero los investigadores ahora dicen que no existe tal conexión científica. Si bien estar enfermo te hace infeliz, el estar malhumorado no es suficiente para enfermarte o acortar tu vida. Los resultados se basan en encuestas a más de 715,000 británicas entre 50 y 69 años que se sometieron al programa de monitoreo de cáncer de mama a finales de la década de los 1990. A las mujeres les preguntaron cosas como la frecuencia con la que se sentían felices y lo sanas que estaban en ese momento. Casi 40% de las mujeres dijeron que estuvieron felices casi todo el tiempo, mientras que el 17% indicó que estaban infelices. Después de una década de monitorear a las mujeres, 4% habían muerto. Los científicos hallaron que la tasa de mortalidad entre las mujeres infelices era la misma que entre las felices. Es una creencia común que el estrés y la infelicidad causan la muerte y enfermedad, pero en realidad es lo contrario. La gente debería enfocarse en problemas reales que acorten sus vidas, como fumar y la obesidad, pero no todos estuvieron convencidos con los resultados del estudio. Hassel Newton, de 69 años, cree que tener una actitud positiva fue decisivo para su recuperación de un derrame cerebral hace varios años. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Feliz porque es viernes de programarnos para actividades en beneficio de nuestra salud, actividades saludables. Y hoy me da mucho gusto el tema de hoy porque, bueno, viene el doctor Aldo Guerrero González, que ya hace mucho que no nos visitaba, a hablar de un tema que lo podríamos ligar con el de ayer. Una de las causas que de la nicturia es la apnea del sueño y el ronquido. ¿Cuántas parejas en este momento no se estarán quejando de su cónyuge porque ronca mucho, porque ya no haya qué hacer? Y vamos a ver cuáles son las causas y si hay remedio. El remedio no sería necesariamente el divorcio, porque hay muchos que terminan en divorcio. Pero bueno, esto lo vamos a hablar esta mañana con el doctor Aldo Guerrero, pero antes pongo a su disposición las líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266. Lo puede hacer a través del WhatsApp también, que es el 33 18 80 76 41. Apnea del sueño y ronquido. ¿Ronca usted? ¿Está muy fuerte su ronquido? ¿Sabe cuáles son las causas? Bueno, lo invitamos a comunicarse a estas líneas telefónicas y también, bueno, pues puede visitar nuestra página web www.zona3.mx. Y ahora sí le doy la bienvenida al doctor Aldo Guerrero González, ya presidente electo del Colegio de Otorrinolaringólogos del Estado de Jalisco. Felicidades. Así es, muchísimas gracias, doctora. Para empezar, que este cargo lo tomas el día de hoy en la noche. Efectivamente. Muy bien, y esto implica, obviamente, pues mucho trabajo, Sin implica una preparación constante, para eso son los colegios. Trabajo académico, sobre todo, es en lo que nos vamos a dedicar mucho este año. Bien, bueno, pues afortunadamente, adiós, gracias. Enhorabuena y enhorabuena para nuestros radioescuchas también, porque entre más sepa nuestro invitado, más aprendemos. Y esta vez toca el tema del ronquido y apnea del sueño. ¿Es lo mismo o van de la mano, digamos, una persona que ronca puede tener apnea del sueño? No es necesariamente lo mismo, sino que hay diferencias muy específicas. Estamos muy acostumbrados a relacionar ronquido con el término apnea del sueño, y una persona suele roncar y muy frecuentemente llega a la consulta diciendo, es que tengo apnea. Lo tomamos como un término genérico, vaya. Sin embargo, el ronquido como tal, bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, se trata ya precisamente de una entidad clínica que, al tratarse de un síndrome, tiene muchas manifestaciones, muchos signos y síntomas que puede llegar a presentar el paciente con una causa muy bien determinada. El ronquido como tal no es una enfermedad, es algo que me gusta hacer la aclaración a los pacientes. El ronquido como tal es un signo de que hay algo a nivel de la vía aérea que está interrumpiendo el adecuado flujo del aire
regularmente, evidentemente, durante el sueño. De tal manera que el ronquido puede ser causado por una gran variedad de alteraciones. Entonces podríamos distinguir ahí la diferencia. El ronquido es una manifestación de una alteración, mientras que el síndrome de apnea obstructiva pues ya se trata de una entidad clínica muy bien determinada donde puede haber varias manifestaciones, entre ellas el ronquido. Bien, para que quede claro para nuestros radioescuchas, explicar un poquito qué es la apnea del sueño, qué es lo que pasa durante el sueño y que te impide respirar y que te despiertas como que te estuvieran muriendo prácticamente. Por supuesto. Aquí la cuestión es que, bueno, el ronquido es algo que cualquier persona en un momento dado de su vida puede llegar a presentar. No todas las personas que roncan van a desarrollar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿en qué consiste este síndrome de apnea obstructiva del sueño? Son periodos en los que un paciente durante el sueño, cuando está precisamente roncando por alguna alteración en el flujo de aire, algún déficit en el paso de aire a través de su vía respiratoria, puede llegar a colapsar esa vía respiratoria y eso le impide respirar de forma adecuada durante unos cuantos segundos. Habitualmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño también se manifiesta por una disminución importante en la concentración de oxígeno en la sangre, vaya. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que en eso consiste a grandes rasgos el síndrome de apnea obstructiva del sueño. No es la única entidad clínica de los trastornos respiratorios durante el sueño. Hay muchos otros que pueden llegar a manifestarse, pero bueno, este síndrome de apnea es prácticamente en lo que consiste. ¿Qué pasa cuando un niño ronca? Porque parecería absurdo, pero hay niños que roncan. No, sin duda niños alguna. Pequeños. Sin duda alguna. Estamos muy acostumbrados a considerar que roncar es hasta cierto punto normal y lo consideramos algo muy habitual. Por ejemplo, es que venía muy cansado o está descansando, incluso lo asociamos con el hecho de que están descansando en realidad los pacientes. Con un sueño muy profundo. Exactamente, y no se trata de eso. En realidad, si en un adulto no es normal, no es lo adecuado que esté roncando, muchísimo menos en un niño. Un niño debe de tener una respiración lo suficientemente adecuada o un flujo de aire a través de su vía respiratoria lo suficientemente adecuada para asegurar que el aire esté introduciéndose a nuestros pulmones de forma correcta con la suficiente cantidad de oxígeno. Cuando una persona ronca, y sobre todo un niño, estamos hablando de que disminuye ese flujo y por ende disminuye la concentración de oxígeno que puede llegar hacia nuestra sangre. Eso definitivamente no es normal ni adecuado. Aquí, ¿cuáles serían las causas a los niños o son las mismas que los adultos? No, de hecho, fíjese, son muy diferentes. Qué bueno que toca ese punto. Las causas, a final de cuentas, pueden ser cualquier trastorno de la vía respiratoria, que van desde la punta de nuestra nariz, prácticamente alteraciones en la punta de nuestra nariz, hasta dentro de nuestros mismos pulmones, o incluso causas de origen central, se le llama, es decir, que se originan a nivel del sistema nervioso central. Estamos hablando del cerebro tal cual, vaya. En lo que respecta a las vías respiratorias, que es donde nosotros como otorrinos podemos hacer algo, y sobre todo las vías respiratorias superiores, muy habitualmente, y el primer paso que debemos de considerar es alteraciones a nivel precisamente de la nariz, que son en extremo frecuentes, y hemos platicado en otros programas acerca de muchas alteraciones que podemos encontrar en la nariz, alteraciones en los cornetes, desviación del tabique, por ejemplo. Adenoides en el caso de los niños. De los niños, exactamente. Sí. En el caso de los adultos es menos frecuente, pero adenoides en el caso de los niños sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, lo invitamos a comunicarse al 3122-4200 y 3122-4266. Voy a saludar con muchísimo gusto, como todas las mañanas, Omar Machaín, ahí en controles, a Fanny Olvera en la línea telefónica, Abraham Mendoza como asistente de producción y a nuestra productora Laura Mora. Nuestro WhatsApp 3318 80 76 41. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable. Esta mañana nos acompaña el doctor Aldo Guerrero González, el presidente electo del Colegio de Otorrinolaringólogos del Estado. Estamos hablando de ronquido y apnea del sueño. Ya vimos algunas causas en los niños, en los adultos. ¿Cuáles serían? ¿Son las mismas causas? ¿Son diferentes? Son diferentes causas. Habitualmente la presencia de adenoides en adultos es menos frecuente, muchísimo menos frecuente que en los niños. Igualmente, nada más para complementar, en los niños no solamente las adenoides, sino también trastornos como alergias, etcétera, etcétera, e incluso las amígdalas, etcétera, pueden estar ocasionando una disminución en el flujo aéreo.
En el caso de los adultos, como platicábamos, la primer zona que hay que investigar habitualmente es la cavidad nasal. Si existe desviación del tabique, si existe un problema a nivel de los cornetes, ya sea por alergias, ya sea irritativo, etcétera, si existen problemas de sinusitis, si existen problemas a nivel de un área muy específica de la nariz que se llama válvula, pues cualquier paciente puede llegar a tener una disminución en el flujo aéreo. Esta es una cuestión que podríamos considerar con los pacientes que llegan a nuestra consulta. Llegan con nosotros porque dicen roncamos. Pues lo primero que tenemos que investigar es la cavidad nasal. Ahora, hay muchas otras causas a nivel del resto de la vía respiratoria. Puede ser en un momento dado alteraciones a nivel de la orofaringe, lo que habitualmente los pacientes conocen como la garganta. Una macroglosia, es decir, una lengua en exceso grande, sobre todo a nivel de su base, problemas igualmente a nivel de las amígdalas de un paciente, otras alteraciones como, bueno, el simple hecho de una debilidad muscular de esta vía respiratoria, pues por el uso, por ejemplo, de medicamentos para dormir, etcétera. Son muchas las causas. A nivel de la vía respiratoria baja, pues pueden ser alteraciones a nivel bronquial, a nivel de los mismos pulmones, que de eso ya se encargaría evidentemente otra especialidad, o problemas a nivel central, como le habíamos platicado. ¿Quiénes son más propensos? Se dice que las personas con obesidad tienen duda. más dificultad para respirar y mucho más en la noche. Por supuesto. Es cierto, personas obesas, personas que tengan hipertensión, ¿es cierto que son más propensas? Por supuesto que sí. En realidad son más propensos los hombres y sin embargo las mujeres no dejan de ser propensas a tener este tipo de alteraciones. Sobre todo las mujeres a partir de la menopausia aumenta altamente su incidencia de ronquido, pero siempre es más frecuente a nivel de los hombres y sobre todo en personas obesas. Las personas con obesidad pueden llegar a padecer este tipo de alteraciones, sobre todo por el panículo adiposo, es decir, la cantidad de tejido graso que encontramos a nivel del cuello. Precisamente cuando uno adopta la posición donde se va a acostar, pues este panículo adiposo puede colapsar la vía aérea por donde pasa el aire y esto pues evidentemente va a dar mayor problema de ronquido y de apnea del sueño precisamente. Entonces es algo muy frecuente en los pacientes obesos, aquellos que tienen una circunferencia de su cuello mayor de 45 centímetros habitualmente. Entonces los factores que favorecen la apnea y el ronquido, entonces ahí está, en primer lugar casi la obesidad, para empezar, así el es. sobrepeso, Así es. la diabetes. La diabetes, bueno, como se asocia habitualmente con obesidad precisamente y sobre todo la diabetes que se le llama no insulino dependiente, o bueno, la diabetes tipo 2 para no meternos aquí en controversias, problemas. Exactamente, se asocia mucho con obesidad, entonces por supuesto que puede ir de la mano. Pero aquí entonces estamos hablando de causas multifactoriales. Sin duda, ¿Qué tan exactamente. difícil puede ser entonces el diagnóstico? Porque si ya decimos, bueno, estoy obeso, tengo hipertensión y aparte puedo tener cualquier problema a nivel de la nariz. Ese es precisamente el punto y me parece excelente que lo mencione. Es un problema en efecto multifactorial. No hay un solo lugar o una sola causa de ronquido y apnea del sueño. Por lo tanto, su tratamiento, para empezar, su diagnóstico es complejo y tenemos que ir paso por paso investigando todas las posibles causas de ronquido y apnea del sueño en un paciente. Y su tratamiento es de la misma forma. El tratamiento puede llegar a ser multifactorial en efecto. Si conmigo llega un paciente que dice ronco, yo encuentro problemas a nivel de la nariz, pero además encuentro, por ejemplo, un problema alérgico, pero además encuentro que el paciente es asmático. Además de esto, el paciente suele tomar medicamentos para dormir o suele consumir alcohol, por ejemplo, durante las noches. Y además de esto, es obeso, pues evidentemente si yo trato únicamente su problema a nivel de la nariz, el paciente puede que disminuya el ronquido, puede que mejore un poco, pero no va a ser el tratamiento final. Necesitamos un trabajo multiespecialidades, multifactorial, multinivel en todo caso, para poder darle un tratamiento adecuado a este paciente. Por eso de repente es muy complicado determinar con quién debo ir si tengo apnea del sueño, si tengo problemas de ronquido, porque esto lo manejamos tanto a nivel neurología, tanto a nivel neumología, otorrino,
Y yo incluyo ahí en el trabajo incluso pues alguien que me pueda ayudar con una cuestión dietética para el paciente. Bien, tenemos un comentario de un radioescucha que dice, Araceli, la señora Araceli, buen día. Mi hijo tiene rinitis alérgica desde hace 3 años. En el seguro lo están tratando con Montelukast, loratadina y spray nasal y con una vacuna que se la pongo una vez por semana y aún duerme con la boca abierta. Su hijo tiene 8 años. Okay, ¿Qué procedería? Habría que considerar, pues, evidentemente, estudiar un poco más a fondo su caso. Si en efecto los problemas alérgicos a nivel de la nariz pueden llegar a ocasionar este tipo de problemas, como ya lo platicábamos, y creo que el tratamiento que le están dando me parece excelente. Es un manejo efectivamente multinivel para los problemas alérgicos a nivel de la nariz. No descartaría yo la posibilidad de que se tomara incluso radiografías o algún otro tipo de estudio para determinar si existe la presencia de precisamente adenoides. Porque un paciente de esa edad con factores alérgicos o antecedentes de trastornos alérgicos muy habitualmente va a tener problemas a nivel de adenoides. Yo sugeriría desde una radiografía hasta un procedimiento, no un procedimiento, sino una endoscopía diagnóstica para determinar si hay problemas a este nivel. Bueno, antes de irnos a la pausa, una señora pregunta, la señora Mónica, mi esposo lleva 13 años consumiendo el medicamento Iliadin porque siempre está mormado, ronca mucho y aparte le afecta en el sueño, tiene muchas ojeras, ¿puede dar su número de consultorio? Con todo gusto, antes de dar el número del consultorio nada más le voy a comentar, este medicamento que nos refiere idealmente no se debe usar por más allá de 5 a 7 días. Precisamente esto es lo que puede estar causando la obstrucción a nivel de la nariz de su marido. Cuando utilizamos este medicamento de forma rutinaria nos trae un efecto de rebote donde de forma inicial va a poder respirar bien, pero en cuanto pase el efecto del medicamento en cuestión de minutos va a traernos un efecto de rebote donde todo lo que está dentro de la nariz se va a inflamar más. Después de 13 años, pues evidentemente seguramente es gran parte de su problema. Sí, es muchísimo, ¿no? Muchísimo tiempo. Así es. ¿Tus teléfonos, por favor? Sí, con todo gusto. El número del consultorio es el 16-123-873. Se lo repito, 16-123-873, a sus órdenes. Y sí, vale la pena que se revise y sobre todo que deje este medicamento que es contraproducente ya. Para empezar, que así es. Que lo esté usando. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos con una pregunta de otro radio escucha. Nuestro WhatsApp 3318-807641 y nuestras líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266. Les recuerdo, usted está en zona 391.5 de FM. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable. Volvemos con la pregunta del señor Alfonso. Mi hijo pasó, según estudios Waters, de grado 2 de atrofia de adenoides a grado 3. ¿Tiene alguna repercusión? Mi hijo tiene 3 años. Ok, supongo que se referirá a otro tipo de padecimiento llamado hipertrofia, que es adecuado. En este sentido, bueno, prácticamente son términos que podemos utilizar ahí dentro de la misma consulta. En este sentido, sí, por supuesto que sí puede tener alguna repercusión. Si pasa de un grado 2 a grado 3, como se lo comentaron, pues eso significa que hubo un crecimiento precisamente de estas estructuras. Al haber un crecimiento puede haber una disminución del resto de la vía respiratoria. Mencionándolo en términos más simples, cuando crecen las adenoides se hace más pequeño el espacio por donde se puede respirar. Estas adenoides se encuentran en la región más posterior, es decir, muy atrás de nuestra nariz en contacto con nuestra garganta. Y pues esto evidentemente puede llegarle a condicionar dificultad respiratoria, problemas infecciosos relativamente recurrentes, problemas de ronquido, apnea del sueño en un momento dado. ¿Es curable entonces, bueno, siendo tan complicado su diagnóstico, es curable la apnea y junto con esto el ronquido? Como tal, a mí me gusta comentarle a mis pacientes que desgraciadamente lo que es el ronquido, la apnea del sueño, sí puede llegar a mejorar muchísimo, en un gran porcentaje, pero es muy complejo poder eliminar el problema al 100%. Pero vaya, de un paciente que ronca, suponiendo un 100%, mucho tiempo durante la noche, que tiene problemas para respirar y demás, con que lo bajemos nosotros un buen porcentaje, un 50, 60, 70, 80%, 90%, yo qué sé,
pues el paciente va a tener un cambio muy, muy grande en su calidad de vida, porque para empezar va a ser un paciente que va a poder dormir de mejor forma, y al dormir de manera más adecuada va a poder descansar de forma más adecuada y tener una actividad diaria más adecuada, vaya. Así ¿sí? es, más alerta. Exactamente, pero el tratamiento va a depender, como platicábamos hace rato, sobre la causa del problema, ¿sí? El tratamiento final, probablemente muchos lo hayan visto en televisión, en películas, o lo hayan escuchado, leído, son unos aparatitos que se llaman CPAPs. Estos son dispositivos que introducen, por así decirlo, el aire a través de nuestra vía respiratoria, impidiendo el colapso de la misma. Estos son definitivamente de mucha utilidad, pero en casos muy seleccionados. En aquellos pacientes que tienen algún problema estructural en las vías respiratorias superiores, pues evidentemente, aunque le esté empujando el aire, por así decirlo, dentro de la vía respiratoria, este no va a entrar de forma adecuada, simplemente por tener estos problemas de forma en, por ejemplo, la cavidad nasal, en la garganta, en la misma cavidad de la boca, etcétera. Entonces aquí es una cuestión que hay que analizar muy, muy particularmente y de forma muy individualizada para poder determinar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. O sea, para que a ti te pongan este aparato CPAP, tuviste que haber pasado por una clínica del sueño. Por así decirlo. Antes de eso. Exactamente. Y tienes que haberte sometido a diferentes estudios. Así es. Aquí la invitación para la gente que nos está escuchando, pues si tiene algún familiar que ronca, es en primera instancia tendríamos que ir con un otorrino. Idealmente, ya que las causas, como lo platicamos, son más frecuentes a nivel de la cavidad nasal, las causas de obstrucción. De ahí podríamos seguirle con la misma garganta, lo que nosotros llamamos orofaringe, o la cavidad oral. Sin embargo, como bien platicábamos hace ratito, esto es algo que se maneja a multinivel. Si en un momento dado el otorrino encuentra que no hay alteración importante a este nivel, pudiera derivar al paciente con un neumólogo, pudiera derivarlo con un neurólogo, etcétera. Pero para esto tiene que ser muy bien estudiado el paciente. De inicio descartar cualquier problema a nivel de la cavidad nasal, como lo platicábamos, y en todo caso hasta someterse a un estudio llamado polisomnografía, que es el estudio de elección para poder determinar cuando un paciente tiene síndrome de apnea del sueño y a qué grado. Bien, pregunta un radioescucha: hola, buen día, cuando tienes tabique desviado, ¿solo con cirugía se corrige el problema? Saludos y buen programa. Muchas gracias, igualmente, saludos. Sí, desgraciadamente, cuando hay una desviación del tabique, por supuesto que sí, el tratamiento es quirúrgico. Imagínense ustedes, el tabique, contrario a lo que todo el mundo piensa, no es la parte externa de la nariz. Es una parte que se encuentra solamente por dentro y la podemos observar únicamente de forma muy específica. Por ejemplo, si yo veo a cualquier paciente aquí en cabina, no puedo saber si tienen el tabique desviado solamente viendo su cara. Para eso necesitamos ver por dentro de la nariz. Podría parecer que la nariz está un poco chueca, pero podría tener su tabique bien. O viceversa. Más habitualmente o de forma más común, puede parecer que nuestra nariz está muy derechita, pero por dentro el tabique puede estar muy desviado. Eso es una consideración que hay que tener. El tabique es una estructura, yo le comento a mis pacientes en consulta, que es como una especie de pared. Imagínese usted que tiene una pared chueca en su casa. Si esta pared está chueca en nuestra casa, pues usted le podrá aventar ladrillos, cemento, agua, pastillas, yo qué sé, y va a seguir chueca esa pared. Al ser un problema estructural, ¿qué tendríamos que hacer con eso? Pues prácticamente volver a hacer esa pared. En el caso del tabique es algo muy similar, es un problema estructural, no es un problema funcional nada más. De tal manera que para corregir esa desviación del tabique, pues obviamente se requiere de un tratamiento quirúrgico. No todos los pacientes lo requieren, ahí hay una cuestión. Depende del grado de desviación y del sitio donde se desvía el tabique. Si produce alteraciones para respirar, pues bueno, ahí es donde se recomienda el procedimiento. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos con este tema, apnea del sueño y ronquido, en unos breves segundos, pero bueno, le invitamos a seguirse comunicando a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 o bien a nuestras líneas telefónicas 31 22 42 00 o 31 22 42 66. Vamos a hacer una pausa saludable y regresamos. ¿Sabes qué vas a regalarle? ¿Qué vas a regalarle a tus familiares, a tus amigos en esta época navideña? Es momento de consentir a los que más quieres regalando amor.
Green Spa tiene todos los certificados de regalo con un 20% de descuento. Compras en diciembre y lo puedes usar cuando desees. Llama hoy al teléfono 2410-2887, 2410-2887 o visita la página web www.greenspa.com.mx. Si es en Green Spa, seguro te ama. Y bueno, vamos a concluir nuestro tema del día de hoy, apnea del sueño y ronquido. Esta mañana nos acompaña el doctor Aldo Guerrero González, presidente ya virtual del Colegio de Otorrinolaringólogos del Estado de Jalisco, para hablar un poquito acerca de las complicaciones. Nos podemos habituar a respirar mal, nos podemos habituar a los ronquidos, desgraciadamente, pero ¿cuáles son las repercusiones que esto conlleva? Para empezar, son una gran cantidad de complicaciones que podemos encontrar, y entre ellas podemos encontrar complicaciones inmediatas. Siempre las complicaciones inmediatas de un paciente que no está respirando de forma adecuada durante las noches, en el sueño, pues evidentemente va a ser un mayor esfuerzo, tanto muscular como de la vía respiratoria, para tratar de ingresar la mayor cantidad de oxígeno posible a su cuerpo. Y esto va a repercutir en el descanso del paciente. Esto no permite que llegue a niveles adecuados de sueño, específicamente sueño reparador. De tal manera que un paciente al día siguiente se siente cansado, y es muy habitual que esto suceda o lo mencionen los pacientes como: puedo dormir más de 8 o 10 horas y me siento cansado al día siguiente, y pues esto puede llevar hacia una fatiga crónica a las personas. Incluso a una neurosis, a un mal humor. No, sin duda, sin duda. Todas las repercusiones que van de la mano. Por supuesto, son pacientes que frecuentemente usted los puede ver que se quedan sentados, no sé, esperando algún servicio y se quedan dormidos. Claro. En casos muy severos, y esto es algo bastante peligroso, pacientes que se quedan dormidos incluso mientras manejan o haciendo actividades en las que se requiere de muchísima atención. Esas pudieran llegar a ser complicaciones inmediatas, por así decirlo. Complicaciones que se pueden llegar a obtener con el paso del tiempo son trastornos cardiopulmonares importantes. Cuando nosotros hablamos de que respiramos, no estamos introduciendo como tal, o no estamos empujando el aire a través de nuestra vía respiratoria, sino que lo estamos succionando, por así decirlo. En este sentido, cuando nosotros succionamos el aire y existe una mayor dificultad o una mayor resistencia a ese paso del aire, podemos llegar a generar presiones negativas muy importantes a nivel de nuestra cavidad torácica. Esto puede llegar a condicionar en problemas como hipertensión pulmonar o trastornos cardíacos ya más avanzados. Incluso el ronquido y la apnea del sueño se consideran ya como una causa establecida de hipertensión o de presión alta para muchos pacientes, junto con sus demás factores o causas de la presión alta. No estamos diciendo que sea evidentemente el único, pero es una de tantas causas reconocidas ya. Y que sí hay que tomar en cuenta, porque cuántas veces las personas ni siquiera saben que tienen hipertensión. Por supuesto, sin duda que alguna. Aquí, bueno, pues aumenta muchísimo su riesgo a padecer otras enfermedades o a tener por ahí un ataque cardíaco, un infarto cerebral. O sea, parece que es algo sencillo, pero sí tendríamos que estar como muy acuciosos en lo que tiene que ver con nuestra salud. Por supuesto. Y bueno, pues hablando de lo que tiene que ver con la apnea del sueño y con el ronquido, los tratamientos, ¿hay tratamientos no quirúrgicos? Por supuesto. Esto, como platicábamos, va a depender mucho de la causa. Si estamos hablando de que se trata de un problema meramente a nivel de los cornetes, por así decirlo, bueno, se puede dar de inicio tratamiento médico para tratar de disminuir el tamaño de estos cornetes. Si en un momento dado también es un problema a nivel de las adenoides, también se puede llegar a considerar tratamiento médico de inicio. Sobre todo hablamos de tratamiento quirúrgico cuando vemos algún problema estructural, no tanto de inflamación de estructuras, sino de un desplazamiento o de un aumento de tamaño tan importante que ya no pueda ceder con simples medicamentos, ¿sí? Entonces, sí existen opciones de tratamiento médico, al igual que existen muchas opciones de tratamiento quirúrgico. Obviamente esto va de forma muy individualizada y muy particular para cada paciente, estudiándolo muy a fondo. Bien, en el caso de los pacientes que tienen rinitis alérgica, claro, que requieren tratamientos, bueno, prolongados. Así es.
¿Cuándo sería lo adecuado? ¿Cada cuándo y con el otorrino? Bueno, en el caso de los pacientes con trastornos como rinitis alérgica depende mucho de la respuesta al tratamiento. Existen obviamente diferentes tratamientos y aunque hay ciertos medicamentos de elección según las guías unas guías que se llaman guías de área, el manejo se puede estar llevando de forma muy frecuente si no tienen una respuesta adecuada o muy espaciada. En este sentido siempre es bueno apoyarnos incluso de otras especialidades, como ya bien lo platicábamos, y en este caso de los pacientes con trastornos alérgicos, de los mismos alergólogos, que estos nos ayudan mucho a determinar otro tipo de tratamientos que pueden ser de utilidad para los pacientes. Entonces es muy variable ahí. Sí, claro. Aquí la cosa es en relación a esta pregunta que nos hacía la radio escucha, que ya tiene 13 años tomando un medicamento y que si en un principio fue bueno, habría que cambiarlo. Por supuesto, aquí la cuestión es que ese tipo de medicamentos en específico sí se pueden llegar a utilizar en casos muy agudos, pero como tal no es un medicamento para alergias. Este que estaba tomando, vaya, sin ánimo de decir marcas comerciales, este medicamento para estos descongestivos a través de la nariz rápidos no son para alergias, son para descongestionar por cualquier otra causa, pero de forma aguda y que se tienen que utilizar de forma muy establecida y muy vigilada por el médico. Sí, porque bueno, son medicamentos que los podemos adquirir sin receta médica, sí, y que la gente abusa de este tipo de medicamentos y que sí puede tener repercusiones serias. Hay que recordar que todos los medicamentos tienen sus reacciones secundarias y pues vaya, uno de estos sin duda no es la excepción. Bien, doctor Aldo Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Me están preguntando de nuevo el número telefónico de consulta, por favor. Con todo gusto, es el 16-123-873, se los repito, 16-123-873, con todo gusto a sus órdenes. Y bueno, rápidamente una radioescucha dice, mi marido ronca muy fuerte, es chofer de minibús y no está enfermo de nada, ¿qué pasa? Y si duerme, bueno, no duerme, se mega duerme. Aquí sí habría que buscar algún... Hay que buscar atención y precisamente hasta por su profesión es muy importante buscar una valoración para evitar complicaciones serias, ¿verdad? Sí, claro, habría que ver también si tiene sobrepeso, si tiene hipertensión no por diagnosticada. Así es. O sea, sí hay que ver al paciente en forma integral. Pues muchísimas gracias, gracias a ustedes. Doctor Aldo Guerrero. Yo les quiero compartir una frase de una película, Las sufragistas, que dice lo siguiente: nunca te rindas, nunca dejes de luchar. Y otra que también dice, prefiero ser una rebelde que un esclavo. Nosotros vamos a votar tan tranquilamente, pero detrás de este voto, en 1953, fue cuando pudimos votar las mujeres por primera vez, toda la lucha que tenían las mujeres por lograr una vida mejor para su familia, el trabajo remunerado igual para el hombre que para la mujer, una cinta sin lugar a duda interesante, Las sufragistas. Y bueno, pues es viernes, hay que divertirse, hay que pensar en cosas saludables y sobre todo hay que pensar en lo importante que es tener salud. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que tengan un estupendo fin de semana.